¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos acá, ¿vale? Hace un año también. Ya no me acuerdo, hemos venido muchas veces. Nos obliga la situación, así que nos parece que es lo que corresponde. Queríamos contar un poco el estado de situación, de cómo lo vemos, cómo está la situación de conflicto esencialmente con el gobierno nacional, dónde estamos parados, bueno, y después abrir el espacio, no a un debate eterno, pero sí a charlar un poco con quien quiera plantear alguna observación, comentario, pregunta, lo que haga falta. He estado aprendiendo un poco sobre medidas cautelares y sobre la situación judicial de estas cuestiones, que tengo algunos machetes acá escritos. Hoy le pedí al amigo Damián Loretti de las Facultades Sociales, que entiende bastante más que yo y supongo que los que estamos acá de estas cuestiones, que me hicieron un resumen de la situación donde estamos parados con respecto a la cautelar. Vengo del Consejo Superior, tuvimos Consejo Superior hace un rato. Pongo un gran paréntesis, digo, hoy salió una nueva resolución del Consejo Superior reclamando la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Hago otro paréntesis adentro del paréntesis, también se aprobaron los programas bidisciplinares de nuestros profesorados, digo que es una buena noticia, aún en un contexto muy difícil como el que estamos. Seguimos trabajando en cuestiones que involucran a la facultad, así que aprovecho este espacio también para felicitar al CCPEMS, a la Secretaría Académica, a la Secretaría Académica de UBA que nos acompañó. Son los primeros 5 profesorados bidisciplinares de la Argentina, así que me parece que es una buena noticia para destacarla. De vuelta, estamos en ese escenario complejo de mientras atacamos la situación bien complicada que tenemos desde lo salarial y lo presupuestario, tenemos que seguir funcionando como facultad y por lo tanto nos dedicamos también a estas cosas, aunque parezca a veces como que tenemos que tener como dos caras ante todo, digamos, ¿no? Digo, mientras seguimos con la gestión, nos posicionamos claramente para defender a la universidad pública. La situación de la cautelar. A ver, un poco de historia, que la gran mayoría ya la conoce, pero me parece, yo lo decía hoy en la reunión del Consejo Superior, por ahí vale la pena hacer un breve resumen. La Ley de Financiamiento Universitario, yo digo que fue aprobada o refrendada 5 veces en el Congreso de la Nación. Primero cuando fue su aprobación inicial, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Después, el presidente de la Nación ejerció un derecho constitucional, que es el derecho a veto, que nos puede gustar más o menos. A mí me parece que un presidente de la Nación no debería habitualmente pensar que tiene que gobernar a través de vetos, pero es cierto que es parte del derecho constitucional que tiene. La ley fue vetada. Hagamos también una observación. En el momento en que el presidente veta la ley, está reconociendo que la ley existe y que para frenarla ejerce el derecho a veto. Porque en ese momento no dijo que no estaba explicitado de dónde salían los fondos. En el momento que la veta la está reconociendo. Primera observación que me parece importante hacer. Así como el presidente tiene el derecho de vetar una ley del Congreso, el Congreso tiene derecho a refrendarla con 2/3 de ambas cámaras, que fue lo que pasó. 2/3 holgados, además, digámoslo desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, institucional, alcanzaba con 2/3. En el caso de diputados creo que fue algo así como el 70%, en el caso de senadores algo así como el 80%. Y de hecho estuvimos en la plaza el día que se votó en senadores y que en diputados, que había alguna duda sobre la posibilidad de llegar a los 2/3, y de hecho con Vale creo que hablamos con varios diputados y diputadas en esa instancia, intentando convencerlos de la importancia de la ley para el funcionamiento de las universidades. Pasadas esas instancias, lo que siguió fue un intento de derogarla en la ley de presupuesto a fin del año pasado, con la trampa incluso de meterla dentro de un capítulo con otras cosas, con el objetivo de que algunos diputados que les interesaran esas otras cosas intentaran además acompañar en el capítulo el rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario. Y el único capítulo que no se aprobó en esa oportunidad fue el que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario. Por eso hablo de como 5 oportunidades en el Congreso de la Nación. En paralelo, tanto el SIN como la Universidad de Buenos Aires habían presentado las medidas cautelares,
que fue contestada, la del SIN, la de la UBA como que se suma a esa, fue contestada por el juez McCormick hace unos meses atrás, dándole la razón al SIN y de vuelta exigiendo la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. El gobierno apela, de vuelta otra vez, ejerciendo un cierto derecho constitucional, apela esa decisión de la justicia y la respuesta se demora. Déjenme mientras que voy abriendo acá el machete, como hago para hacer ambas cosas juntas. La respuesta se demora hasta que sale el 31 de marzo, con la Cámara contestando que no ha lugar a la apelación del Gobierno Nacional y ratificando los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. El 5 es el que tiene que ver con lo salarial y es el que exige a que los salarios se recompongan al 1 de diciembre del 2023, al menos al 1 de diciembre del 2023, utilizando la inflación publicada por el INDEC, y el 6 es el que tiene que ver con las becas estudiantiles. Para que se den una idea, vamos a usar los números como corresponde, que a veces los vemos mal utilizados. La pérdida real, salarial, está rondando hoy el 34%. Esto quiere decir, cuando se lo mira al revés, que el aumento salarial, el 1 de mayo, digamos, debería ser del 51% para empatarle a el lugar donde estábamos el 1 de diciembre del 2023. En realidad, una vez que se incorpore la inflación de este mes, puede ser incluso un poco más. Si hubiera sido aplicada la semana pasada, tendría que haber sido el reajuste nominal del 51% para que estuviéramos igual que el 1 de diciembre de 2023. Cuando no vivíamos en Alemania, que quede claro eso, digo que estamos hablando de salarios que arrancan de una situación que ya era compleja para todo el sistema universitario. De más está decir, y no hace falta que lo diga en este ámbito, que la situación actual, con un tercio menos de poder real si le creemos a lo que publica el INDEC. Además, podemos poner otro paréntesis ahí, la situación sea totalmente desesperante. Yo decía en la reunión de Consejo Superior hoy que van 28 meses de gobierno de Milei. Podemos prácticamente decir en términos gráficos que 9 de los 28 meses no nos pagaron el sueldo, que me parece que es bien fuerte, ¿no? Si cobráramos igual que el 1 de diciembre del 2023, esto quiere decir que durante 9 meses no nos pagaron el sueldo, que me parece también gráfico y importante de ser marcado. ¿Cuál es la situación hoy? Esto justamente me lo mandaba Damián hace un rato. La causa tiene un pase del 31 de marzo, que es cuando salió el fallo, al 8 de abril, que es hoy, un pase al Juzgado Contencioso Administrativo Federal. Esto lo que quiere decir, en términos, yo le decía, bueno, explícame en términos más mundanos qué significa esto. Y voy a leer tal cual lo que me pone Damián, que como por regla las cautelares no son objeto de recurso extraordinario, la Cámara de Apelaciones no tiene por qué esperar los 10 días hábiles que siempre esperan en el caso de las sentencias de fondo. Entiendo que esto de hoy también es una buena noticia, porque lo que quiere decir es que esto ya no es más apelable en ningún otro lado. Justamente a la Cámara, al moverlo, está diciendo que esto terminó acá, que no hay más apelación posible, que esto no es apelable a la Corte Suprema, porque no es una sentencia de fondo, sino que es una cautelar, y que por lo tanto el gobierno lo único que le queda por hacer es implementarla. Eso me parece que es bueno remarcarlo. Si aún el gobierno intentara hacer un pase de esta situación a la Corte Suprema, lo que me decía hoy este especialista y algunos otros es que la respuesta de la Cámara debería ser automática. Esto no es apelable a la Corte Suprema y por lo tanto se rechaza esa movida de intentar dilatarlo una vez más. Dicho todo esto, lo que queda es la implementación efectiva de la ley a partir del próximo mes. El gobierno no tiene otra situación a esta altura. Yo quería contar esto, quería decir también, lo dijimos siempre con Vale en cada instancia que tuvimos, y eso quizás nos diferencia un poco con las autoridades de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros no vamos a juzgar y por supuesto no vamos a condenar ninguna medida de fuerza que tomen los gremios docentes, no docentes y los docentes o no docentes desde su lugar de trabajo.
No nos corresponde a nosotros evaluar las medidas de fuerza, ni por supuesto decidirlas. Así como digo esto, que de alguna forma refiere a aquellos docentes que hoy no están dando clase, por otro lado también decimos que aquellos docentes que han decidido dar clase, nosotros también lo vamos a respetar. Queremos decir las dos cosas con total claridad. Así como no vamos a juzgar las medidas de fuerza, tampoco vamos a condenar a aquellos docentes que han decidido dar clase. Y sí, por supuesto, vamos a acompañar y vamos a promover, como hicimos con la actividad del viernes, todo tipo de medida de visibilización de la situación que estamos viviendo. Incluso nos llegó hasta alguna propuesta posible de cómo continuar. Digo, vamos a evaluarlas y analizarlas, pero vamos a empujar toda situación de visibilización de la situación que se nos acerque. Y de hecho, la actividad del viernes, que es Universidad y Ciencia de Remate, creo que se llama la actividad, que va a estar iniciada por una charla de nuestro queridísimo profesor emérito Alberto Kornblit a las 10 de la mañana, si no me equivoco, en la Plaza de Mayo. Bueno, ahí estaremos acompañando a Alberto y mostrando la situación que viven las universidades y el sistema de ciencia, que es lo que se va a referir ahora, Vale, en un ratito. Sé que también el viernes va a estar otro querido amigo, Rodri Quiroga de Córdoba, dando una charla. No sé si ya se confirmó, si se confirmó si la vamos a hacer acá o si Rodri está dispuesto a hacerla en la plaza. Bueno, ahí veremos la cuestión logística, pero también la charla de Rodri del viernes tiene que ver con ver un poco estos números que estamos hablando. Algunas cosas conté yo, otras va a contar Vale ahora, de la situación que tiene que ver con los salarios, con la situación del sistema de ciencia y con los gastos de funcionamiento. No mencioné los gastos de funcionamiento porque no están dentro de la cautelar, también están totalmente postergados. Recuerden que la tremenda marcha del 2024 permitió reacomodarlos con ese 270% de reajuste. Los 2 años siguientes, los gastos de funcionamiento, por ahí debe andar Laura, que me corrija si me estoy equivocando, pero los gastos de funcionamiento recibieron reajustes del 20 y del 10%. El del 20 correspondía a la inflación del 2024, que fue 118%, así que fíjense cuán retrasado quedó. Y el de este año corresponde a la inflación del 2025, que fue del 31% y tiene un reajuste del 10%. Así que los gastos de funcionamiento también están en una situación desesperante. Por supuesto que la situación salarial es todavía más acuciante porque es el 90% del presupuesto y en una facultad como la nuestra es casi el 97 o 98% del presupuesto. Así que por lo tanto es mucho más acuciante y además por lo que significa, por supuesto, en el día a día de cada trabajador docente o no docente. Así que nada, es un poco la situación en donde estamos parados, el esquema al que nos ha llevado esta locura irracional del Gobierno Nacional de no implementar una ley que está aprobada todas las veces que dijimos. El otro día me llamaban de una radio y me decían cómo se destraba el conflicto. Y yo le decía, es casi muy obvio lo que voy a responder y casi sería absurdo que la forma de destrabar un conflicto sea aplicando la ley. Bueno, eso es lo que está pasando. Digo, en un Estado de Derecho normal, déjenme decirlo en esos términos, la aplicación de la ley sería lo obvio y por lo tanto esto por lo menos terminaría esta parte del conflicto. Bueno, lo que está pasando es que no estamos en un Estado de Derecho normal y el gobierno ha decidido jugar por fuera de las reglas de juego de las instituciones y de la democracia. Y nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es exigiendo eso, mostrándole sobre todo a la sociedad, a nuestros legisladores, a todo aquel que podamos, que no hay futuro para la Argentina si no tenemos la financiación que hace falta en las universidades públicas y en el sistema de ciencia y tecnología. Así que nada, por mi parte eso y le paso la posta a Vale. Bueno, como siempre nos dividimos, con Willy. Les voy a contar o hacer un balance de cuál es la situación actual del sistema de ciencia y tecnología, sobre todo porque hablamos de salarios y esto entonces también nos incumbe. No sé ahí si mando a alguien tiene que apretar por ahí. Por ahí es pasar la primera. Bueno, empecemos por la situación del presupuesto de ciencia y tecnología.
Como siempre pueden ver ahí la evolución temporal. El primer año, para quien no llega a verlo, es 2015 a 2026. El presupuesto que hemos perdido, contemos desde 2023, es 53%. Quiere decir, estamos en la mitad de lo que estábamos en ese año, ¿sí? El porcentaje de PBI que ahora se está destinando a ciencia es 0.14. Otra vez, como punto de referencia, tomemos la megacrisis que tuvo en el país, 2001-2002, ahí era de 0.18% más o menos. O sea, estamos peor que en los peores años de la democracia en Argentina. Pasá, Bosman. Entonces, hablamos de la ley de presupuesto universitario, estamos hablando también de la ley de presupuesto que se aprobó hace relativamente poco. 2026 es el primer año del gobierno de Milei que tenemos ley de presupuesto aprobada. Los 2 años anteriores se incumplió la ley de financiamiento de ciencia y tecnología. La ley preveía un aumento año a año escalonado de lo que era la inversión en porciento de PBI en CIT. Los 2 años del gobierno de Milei se incumplió esa ley, ¿sí? Para darles una idea, vimos los números anteriores. Para este año la inversión debería ser 0.56% del PBI. Ya vieron los valores de la inversión actual. Uno de los temas importantes es que la ley de presupuesto lo que propone, o lo que ya al haberse votado ya se aprobó, es en el artículo 30 se suspende la aplicación de los 3 artículos de la ley de financiamiento CIT que garantizaban pisos de financiamiento. Como consecuencia de eso, desde el colectivo de autoridades de instituciones científicas y tecnológicas hemos realizado una acción de amparo pidiendo que se declare inconstitucional este artículo 30 de la ley, ¿sí? Ya la causa está radicada en ese juzgado, el juez que nos tocó es Recondo, apellido famoso en nuestra facultad. Ven ahí la primera hoja, bueno, ahí estamos varios de nuestra facultad involucrados en esta causa. Se han presentado 36 amicus curiae, que sé que para nuestra población no quiere decir nada. Nuestros abogados estaban totalmente sorprendidos porque habitualmente no pasa eso. Los amicus curiae es gente que se presenta y aporta datos, aporta información que le sirven al juez para juzgar el hecho que está juzgando, ¿sí? 36, incluye, la mayoría son sociedades científicas, es una bestialidad en términos judiciales, ¿sí? La causa viene avanzando, eso es un punto importante porque en general el gobierno aduce que RAICIT no representa o no es representativa del colectivo de científicos y científicas, que ya el juez haya aceptado eso es un punto importante. ¿Pasás vos? Otra trampa que tiene el presupuesto, eso que ven ahí es el número de presupuesto de monto asignado a CIT. Lo que se ha hecho, la trampa que se ha hecho en el 2026 es incluir en ciencia y tecnología cosas que no lo son. Ahí abajo les doy 2 ejemplos. Uno es el Centro Nacional de Ciberseguridad, eso va a estar dentro de lo que es la Secretaría de Ciencia y Técnica. Y el segundo es el chatbot TINA, que no es solo el de CONICET, sino todos vimos cómo funciona para CONICET, ya saben cómo funciona para el resto. La realidad es que de todo el presupuesto que en verdad se nos asigna, solo el 42.6% es realmente ciencia y tecnología. O sea, hay 2 trampas ahí, el presupuesto es bajo y encima está inflado artificialmente. CONICET, este es un punto muy, pero muy importante. Tanto investigadores como becarios, becarias, personal técnico, hemos perdido aproximadamente 40% de nuestro poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Y ahí hago un paréntesis, porque este es un problema gravísimo para la facultad. La mayoría de nosotros tenemos doble dependencia, facultad o universidad CONICET. Aun cuando la ley de presupuesto universitario sea aplicada por el gobierno, supongamos que eso ocurre, vamos a tener este problema porque aquellos quienes son docentes simples, investigadores full CONICET, van a seguir sufriendo este retraso salarial. Entonces vamos a tener personas trabajando de lo mismo
algunas cobrando aproximadamente la mitad de los otros. Eso es un punto muy importante porque nuestras peleas, nuestra visibilización de los problemas, todas las acciones que tenemos que llevar adelante, no se van a acabar si la ley de financiamiento finalmente se aplica. Situación de CONICET: hubo 400 altas de carrera de investigador en el año 2025, eso es parte de la camada 2021, parte de la camada 2021, algo de la camada 2022, hubo alrededor de 9-10 altas CPAs, no mucho más que eso, y eso hace que haya actualmente 800 personas esperando el ingreso, ¿sí? Es parte de la camada 2022 y la total 2023. Sí se ha convocado a la SIC 2024 y el resultado va a estar en 2027. Fíjense cómo está degradado el sistema, que se llama la convocatoria es 2024 y el resultado se da en el 2027. De los PIP que fueron presentados el año pasado, se espera, esto es todo, todo depende de cosas presupuestarias, se esperan que estén los resultados en breve. La idea que tiene CONICET es que se puedan activarse en agosto del 2026. Una cosa importante es que CONICET sigue tomando los requisitos que tomaba tradicionalmente, por ejemplo, que no te podés presentar si tenés subsidios PICTs, dado que los PICTs no fueron financiados o no están siendo financiados. Esos requerimientos hacen que mucha población de nuestra facultad, por ejemplo, no se ha podido presentar a los PIP, así que ni siquiera van a tener esos subsidios que ya de por sí son magros. Y lo otro es algo que que es una preocupación, no en particular para nuestros institutos, pero que el presupuesto para gastos de funcionamiento de unidades ejecutoras que no están en universidades nacionales todavía no está siendo aprobado. Y eso es importante porque hay institutos que están pagando de su bolsillo los gastos de luz, agua, teléfono, etcétera, etcétera. Agencia. Agencia en un comunicado anuló las convocatorias PICT, que son para si hay estudiantes. Los PICT son los fondos que usamos los grupos de investigación rutinariamente para trabajar, eran los fondos más importantes que teníamos, es lo que decimos el corazón de la ciencia argentina, porque es lo que te permitía seguir funcionando. Los PICT 2022 habían ya sido seleccionados y los PICT 2023 la evaluación estaba en curso. En ambos casos se anularon totalmente las convocatorias. Marco también el enorme problema y maltrato a los becarios de agencia. Tienen congelado el salario hace 23 meses. 23 meses. Tienen un becario doctoral agencia, está cobrando del orden de 800.000 pesos. Problemas, va a haber problemas y está habiendo problemas administrativos graves en la agencia. Se ha reducido la planta de la agencia en un 57%. Nos consta que hay áreas que fueron totalmente desmanteladas, por ejemplo, aquellas responsables de las evaluaciones de los subsidios o personas de planta que se habían mantenido a lo largo de gestiones de todos los colores políticos, por ejemplo, las responsables de dialogar con los organismos internacionales que también fueron expulsadas de la agencia. Todo eso hace que aun cuando haya alguna actividad, no tienen muchos problemas administrativos aún para trámites menores. Y el presupuesto de la agencia cayó 80%. No sé si se dan cuenta la bestialidad de los números que esto representa. Pasamos a la siguiente. Dentro de la agencia se hicieron 2 convocatorias, ninguna de las 2 está concretada, eso lo quiero decir porque el gobierno salió a promoverlas, ahora vamos a pagar la ciencia útil, no lo que está de más, de eso voy a hablar un poquito después, pero salieron estas 2 convocatorias, ninguna de las 2 está siguiendo los plazos que estipuló la propia agencia que iba a estipular. La primera, que es la más importante, es lo que se llama la convocatoria AIC,
que dice apoyo a la investigación científica, y el nombre es creo que tan ficticio como casi, no sé, Genua, aplaudiendo el satélite en estos días. Los proyectos son con empresas privadas, ¿sí? Piensen que empresas como ITEC, por ejemplo, que tienen una contribución pública, no se pueden presentar a esta convocatoria. El monto es más o menos de $200.000, se estima que van a ser 50 subsidios los que sean otorgados. Para darles una idea, el país tenía alrededor de 1.000 subsidios PICT para funcionar. Estos son 50, simplemente para darles una idea de lo poquito que se está financiando. Los ejes temáticos son los habituales para el gobierno. Una cosa muy importante es que se pide que estén dirigidos por investigadores consolidados, con lo cual cualquier investigador joven que está iniciando su carrera no se puede presentar a esta convocatoria, no existen los PICT, no hay otras formas, entonces no hay formas de financiarlo. Y se marca que se quiere lograr resultados tangibles. Esto habla que tienen que ser proyectos con un grado de madurez muy, muy avanzada, ¿sí? Que directamente ya estén a punto de ser transferidos al sector privado. Hay en paralelo una convocatoria para empresas startup. Esos son los montos, no importa las siglas, son 3 categorías de startups según el grado de maduración. Para las startups que están iniciando, en verdad son fondos que se pueden considerar un subsidio. Para los otros 2 estamentos, en verdad son préstamos que está dando la agencia y que los investigadores van a tener que devolver. Y hablando de agencia, tengamos en claro qué es lo que está pasando. No hay ciencia básica ni aplicada, ciencias duras, ciencias blandas. Uno puede interpretar la generación de conocimiento científico como este árbol trucho que dibujé ahí, ¿sí? Donde uno parte de ideas, las ideas muchas veces son ideas muy arriesgadas, la acumulación de evidencias, que eso es lo que hacemos, los científicos hacen que esas ideas se arraiguen, y esas ideas con más arraigo, con más sustento experimental, teórico, más evidencias, termina dando los frutos, ¿sí? Esas manzanitas o lo que sean son distintos proyectos en distintos grados de madurez. Alguno de esos llega a un grado de madurez extremo que puede ser transferido al sector social, ¿sí? En el caso de la agencia solo se transfieren manzanas de minería, de agro, qué sé yo, al sector privado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que habitualmente pasa en cualquier país del mundo? Esas 2 primeras partes, que es la generación de ideas y la acumulación de evidencias, son las partes más arriesgadas. ¿Por qué? Porque no se sabe si van a terminar o no en productos. En cualquier país del mundo, esos son las fases fundamentales donde el Estado invierte. El Estado piensa a largo plazo, no ve el retorno monetario a corto plazo y financia esas partes. Y cuando ya los proyectos están maduros y las empresas ven que pueden obtener rédito económico, es ahí cuando invierten. ¿Sí? Ahí pasan, haceme un clic. Entonces, el sector privado solo va a invertir a esas manzanitas muy maduras. El resto, en general, invierte con mayor énfasis el Estado. En lo que está pasando actualmente en nuestro país, ¿sí? Hay otro clic, es que el Estado dejó de cumplir el rol fundamental que cumple en cualquier lugar del mundo, que es financiar esas etapas iniciales. Si no existen esas etapas iniciales, tampoco van a existir esas manzanas maduras. Entonces, este esquema no solamente no beneficia, uno piensa que estos proyectos tipo AIC benefician al sector privado, pero no es cierto, porque a la larga ya no va a haber más esas manzanas que supuestamente es lo que quiere el gobierno, ¿sí? Entonces, al romper este árbol, a dejar de regar este árbol científico, los que se ven damnificados es el sector público y el sector privado, porque no logramos generar esas nuevas ideas. Entonces, no sé si tengo algo más.
Esto es para que tengan, si tienen que compartir o tienen que justificar, todo lo que eran los programas PICT le costaban al país alrededor de 50 millones de dólares por año, ¿sí? Parece un montón, pero ahí les dejé un caso donde se ve cuánto representa esto para el país, que fue las retenciones cero al agro. ¿Se acuerdan que en mitad del año pasado hubo 4 días, eran, Willy? Sí, 3-4 días de... Una acotación numérica. Dale. Una acotación numérica nomás. Esos 50 millones de dólares son algo así como 0,01% del PBI. Nada, en términos de lo que es el Estado Nacional. Y esos 1.500 millones de dólares que marca Vale ahí era casi la diferencia para la ley de financiamiento universitario, que daba unos 1.700 millones de dólares, la diferencia entre lo que el gobierno quería poner y lo que implicaba la ley. O sea, lo que se le regaló a algunas poquitas cerealeras en 4 días eran la diferencia entre aplicar la ley o no aplicarla. Y los PICT, que estamos todos, bueno, creo que estamos todos de acuerdo que ya tenían un valor absurdamente bajo, pero los PICT que había eran algo así como 0,01 del PBI. Entonces, bueno, ya con esta aclaración, lo que quiero dejar claro es... Esto es una discusión ideológica, no es una discusión económica. La plata podría estar, lo vemos en un ejemplo, si hay numerosos ejemplos, qué sé yo, hace muy poquito se sacaron los impuestos a los autos de alta gama. Todos esos ejemplos muestran que hay un contenido ideológico y que el contenido ideológico es desarmar esto. Entonces, tengámoslo en claro, les dejo solo esos números porque muchas veces tenemos que explicar que no es la plata no alcanza o lo que sea, sino que hay una razón y es que se quiere terminar con la ciencia en Argentina. Y creo que ya con eso está.